Entonces decía que hay otros tipos de juegos que son los que se llaman juegos dinámicos o secuenciales. Y en estos juegos, fundamentalmente, son los juegos donde un jugador conoce las opciones de juego de los otros jugadores antes de que se realice la selección. Por ejemplo, lo que ocurre en un juego de ajedrez. En un juego de ajedrez, antes de comenzar el juego, yo conozco todas las estrategias y usted, que es mi oponente, también conoce mis estrategias. Y una vez iniciado el juego, en cada momento que yo tenga que mover mi pieza, yo tengo que ver qué opciones haría usted una vez que yo haga mi movimiento. Y usted va a responderme a mí también con las opciones que usted tiene, pero también pensando en las opciones que se derivarían de la opción que usted seleccionara allí. Es decir, que esa es una secuencia, es un juego secuencial dinámico, porque usted tiene que mover para yo mover a posterior. Fíjense que el juego que habíamos señalado inicialmente, de piedra, tijera y papel, es un juego de una sola vez, porque nosotros nos ponemos la mano atrás y dependiendo de lo que hagamos, si uno o dos o el puño, nosotros cuando confrontamos uno con el otro sabemos qué es el resultado del juego. Y ese no depende de lo que yo vaya a hacer la próxima vez, ni va a depender de lo que usted hizo la vez pasada, sino que es un juego que se realiza en una sola vez. Ese es un juego estático. Este no, este es un juego dinámico, como puede ser en ajedrez, como pudiera ser el fútbol, como pudiera ser el tenis, como pudieran ser otras diversas aplicaciones que existen por allí. El mismo juego de la ópera lo pudiéramos también poner en términos de un juego dinámico, donde por ejemplo comenzamos aquí con el marido, y el marido en este caso va a tener dos opciones: o ir a la ópera, sería aquí, o ir al boxeo. Y entonces en este momento es cuando la esposa, en este caso, la esposa toma la decisión aquí y ella va a tener en este caso aquí ir a la ópera o ir al boxeo. O en el caso de que el marido haya seleccionado boxeo, la esposa tiene la opción de ir a la ópera o de ir al boxeo. Y entonces nosotros tenemos allí establecidos los eventos. Nosotros habíamos dicho que si el marido escogía ópera y ella escogía ópera, esta tenía la situación de 5 y 2 positivo, y acá abajo en el boxeo teníamos 1 y 1, ¿verdad? Como acabábamos de señalar, mientras que si la esposa, cuando el marido decide ir a la ópera y ella decide ir al boxeo, tendría -7 y -1, y aquí en este caso nosotros tendríamos la situación en que tendríamos 1 y 1. Entonces aquí vemos la forma secuencial, como el juego que estábamos planteando de los sexos se puede representar de esta manera y podemos analizar las mismas situaciones que nosotros tenemos. Este juego, como hemos dicho, conduce a dos equilibrios Nash que corresponden o al juego o al juego
pueden ser no cooperativos. A partir de aquí, si este juego se repitiera muchas veces, ¿verdad? Porque la pareja esta se reunió de por vida, pues. Estos se van a enfrentar todos los fines de semana a este problema. Entonces van a estar tratando de ver cómo complacerse entre sí y cómo complacer al otro. Y entonces se puede convertir en un juego dinámico secuencial. Y entonces ahí aparece un principio que es el principio de la secuencialidad racional. De la secuencialidad y los que vivan en pareja de ustedes saben que cuando ustedes tienen divergencias en algunos eventos que se repiten muchas veces, pues cada participante, cada jugador, en algunos momentos está dispuesto a tirarse una no coincidencia de opciones y obtener unos resultados que, bueno, que van a ser compensados a largo plazo por unos equilibrios de Nash más secuenciales. Y entonces aquí aparece el concepto ese de racionalidad. Y entonces lo que quiere decir es que en la medida que yo considere este árbol de decisión en el futuro, voy a generar un camino crítico que va a ser la ruta de una secuencialidad racional. Una vez que yo aquí la esposa obtuvo esta situación, yo como marido probablemente voy a empezar a escoger situaciones de la ópera para que ella pueda compensar los resultados negativos que tuvo ella. Y así sucesivamente. Y entonces nosotros podemos llegar a otros eventos. Hay otro tipo de juegos que son los juegos preemptive. Esos juegos preventivos, pudiera ser la traducción, son juegos donde los preemptive juegos son los juegos donde el primer movimiento, que quien realiza el primer movimiento tiene una ventaja. Entonces, eso puede ocurrir, por ejemplo, en el mundo de los negocios, ¿no? Imagínense ustedes una empresa, como la empresa 1, y otra empresa como la empresa 2, y que tienen la opción de entrar o no entrar en un negocio determinado. Entonces aquí la empresa 2 va a tener la opción de entrar, pero tiene la opción de no entrar también. Y lo que estamos diciendo es que quien tenga la opción, quien primero inicie el juego, va a tener la facilidad. Si ambos inician la misma situación, por ejemplo, podrían tener un resultado en términos de beneficios de esta naturaleza, y se decidieran no entrar los dos a la vez, tendrían resultados de esta naturaleza. Pero si yo decido entrar de primero y el otro decide de no entrar, yo tengo una solución como esta. Y simétricamente nosotros tendríamos una solución como esta otra si difieren en tiempo en la forma de entrada en este caso. Esto tiene sentido solamente si el mercado que está en discusión no es tan grande como para alojar a ambos participantes. ¿Está claro? Entonces, déjenme ponerles a ustedes un ejemplo de hace muchos años aquí en Mérida. El mercado
mercado de la radiodifusión de las empresas de radio, por ley de comunicaciones exigía que para que existiese una radio tenía que existir un mínimo de población de 30.000 personas. Cuando Mérida tenía 30, 35, 40, 50.000 personas, entonces cualquiera de los dos, la empresa Radio Universidad o Radio Los Andes, y ese fue el caso que se dio aquí en Mérida, en realidad más que Radio Universidad fue Radio Cordillera, la primera, ¿no? Que comenzó cuando estaban analizando la producción del mercado, había otra empresa, dos, pero Radio Universidad decidió entrar primero. Si hubieran entrado los dos al mismo tiempo, hubieran perdido ambos con 5. Si hubieran decidido no entrar, no hubieran perdido nada, pero no se hubiera solucionado el mercado de la radiodifusión. Si la empresa Radio Universidad, empresa 1 o Radio Cordillera entraba de primero, la otra tenía que abstenerse porque no había, por ley, suficiente población que la admitiera. Entonces estaría esta situación. Y si Radio Cordillera no hubiera entrado, pero Radio Los Andes lo hubiese hecho, Radio Los Andes hubiera obtenido 10 y este hubiera obtenido 0. Como en efecto, en un preemptive game tiene ventaja quien se mueve primero, resultó esta situación, y Radio Universidad o Radio Cordillera mantuvo ese privilegio durante muchos años. Fíjense que cuando Radio Cumbre volvió a aparecer en Mérida, que fue la otra que sustituyó a esa Radio Los Andes, se tuvo que ir y establecerse en Ejido, porque la población de Mérida no llegaba a los 60.000 personas que eran los requeridos. Entonces Radio Cumbre dijo, bueno, yo puedo venir con la onda de transmisión ubicada fuera del espacio sobre el cual se establecía el monopolio de Mérida y discutía la cosa desde Ejido, porque allá en Ejido había una población de 15.000 y entonces, bueno, podía trabajar una empresa. Sin embargo, cooptaba parte del mercado acá y entonces venían a una situación donde se discutía, pero los payoffs ya eran distintos, porque ya cuando entró Radio Cumbre y existía el payoff de Radio Cumbre, ya no era 0, sino que podía ser positivo, y aquí también era positivo para Radio Universidad compitiendo en la situación con México. Esos son los juegos preemptive como tal. Esos juegos también se utilizan para establecer nichos de mercado. Nichos de mercado. Y entonces, fíjense que cuando una empresa comienza a trabajar, establece un nicho de mercado. Déjenme ponerles un ejemplo. Cuando se emite un nuevo disco, por ejemplo, ¿no? Cuando sale un disco de cualquier cantante, puede ocurrir que la empresa discográfica le ponga un valor al disco en su primera impresión mucho más alto de la que va a hacer en las emisiones siguientes. Lo va a hacer, ustedes agarran una empresa como la empresa que hacía los discos de los Beatles. Cuando los Beatles arrancaron, ellos tenían la primera salida del disco valía alrededor de $15 cada unidad del disco 1, pero este disco, como resultó ser un éxito y tuvo muchas ediciones más adelante, entonces estas ediciones, en vez de venderlas a 15, pues las vendían a 10 y así sucesivamente, y hoy día se encuentran copias de esos discos, no la copia original, pues esa sí vale mucho, sino copias de esas copias a precios mucho más bajos. Lo mismo ocurre con las tiendas de descuento. Las tiendas de descuento. Las primeras salidas del bien
son mucho más costosas que las salidas posteriores. Entonces usted ve, por ejemplo, que hacen un horno microondas o ¿cómo se llama ahora? Un aero, no los microondas, los que están de moda ahorita. Las freidoras de aire. Las freidoras de aire. De aire, ¿no? De aire caliente, pero Sí. ¿cómo lo dicen? Freidora. Air oven. Air oven, ¿no? Ok, eso. Por ejemplo, cuando usted ve esos hornos de aire caliente, que cuando se iniciaron tenían un precio y luego lo venden de otra manera. Yo recuerdo que cuando yo fui una vez a Iowa a dar clases, cuando comenzaban los microondas, yo fui con mi esposa y fuimos a comprar un microondas que valía $245. Y bueno, esa era una cantidad importante para un horno en ese momento, ¿no? Y yo tuve la suerte, por alguna razón, la persona que nos los vendía, debió ser que le caímos bien o algo, y nos dijo, mire, no lo compren todavía, espérense una semana, porque Sears, que era la tienda que nos estaba vendiendo, nos va a poner en descuento la semana siguiente. Bueno, entonces nosotros dijimos, no lo compremos, esperemos a ver qué pasa la semana siguiente. La semana siguiente, el mismo microondas lo estaban vendiendo por $115. Bueno, miren, nos ahorramos como $130 en ese cambio. ¿Por qué? Bueno, porque las tiendas de descuento, para mantener los mercados, hacen este tipo de cosas. Cuando aparece el bien, tienen un precio alto y dependiendo de cómo se mueve, más adelante hacen las cosas de descuento. Y lo mismo es para contratación de publicidad, esos tipos de cosas. O cuando usted tiene empresas como por ejemplo Cornflakes, lo de los desayunos estos de Cornflakes, ¿no? Hay muchas empresas que han venido a participar en el mercado, pero Cornflakes mantiene todavía un nicho importante de mercado que no permite que se lo discutan. ¿Por qué? Porque en la medida que usted lo proteja, usted va a estar maximizando beneficios. Todo eso se puede modelar por este tipo de estrategias de juego que tenemos aquí. Yo finalmente quiero explicar el caso de unas estrategias mixtas y que se pueden utilizar en teoría de juegos. Estas son situaciones generadas por un conjunto de estrategias que tienen un 100% de probabilidad de escoger cierta estrategia. Entonces, cuando nosotros decimos juegos,